gasto cardíaco y la resistencia periférica total, en su sigla RPT, ya que, como se sabe, la PA es igual al producto de ambos. O sea, el gasto cardíaco igual a volumen de latido por frecuencia cardíaca, presión arterial media, que es igual a presión arterial diastólica, más un tercio de presión diferencial. Siguiente, por favor. El sistema de control de la presión arterial. Son múltiples los mecanismos fisiopatológicos conocidos que intervienen en el control de la presión arterial y que al mantener una estrecha interrelación garantizan homeostasis del organismo. Estos sistemas de control son nerviosos o de acción rápida, que serían segundos, regulación de acción intermedia, que serían minutos, mecanismo a largo plazo, que serían horas o días. Siguiente, porfa. Nosotros tenemos ahí papel del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial, que serían el mecanismo de segundos. La regulación nerviosa de la PA sería por el sistema nervioso simpático, que hace la contracción arterial, aumentando la resistencia periférica y, consecuentemente, aumentando la presión arterial. Nosotros tenemos en el parasimpático contracción venosa, mayor volumen del venado, del ventrículo derecho, mayor retorno venoso al corazón para aumentar la presión arterial. Enquanto el parasimpático trabaja más a nivel de corazón, haciendo fuerza de bombeo, mayor fuerza de bombeo y mayor frecuencia cardíaca y contractilidad, para así aumentar la presión arterial. Siguiente, por favor. Un ejemplo importante de la capacidad del sistema para aumentar la PA sería en la práctica de ejercicio, ¿no? La vasodilatación de los vasos musculares para el aumento del flujo sanguíneo, aumento de la presión por activación de las áreas motoras del sistema nervioso, con finalidad de proporcionar una mayor cantidad y suficiente sangre para cualquier músculo del organismo, o sea, para llevar mayor aporte de oxígeno. Siguiente, por favor. Mecanismo nervioso de acción rápida. Nosotros tenemos los varios receptores, quimiorreceptores, receptores de baja presión, respuesta isquémica del sistema nervioso central, participación de los nervios y músculos esqueléticos y influencia de las ondas respiratorias. Siguiente. Los vasoreceptores o presorreceptores. Estos se reflejan con la PA de 60 a 180 milímetros de mercurio y se encuentra localizado en las paredes de las grandes arterias. Sería en la aorta, en el callado de la aorta, y la carótida, que son sensibles a cambios de presión con mayor eficacia. Básicamente, los vasoreceptores, ellos disminuyen la presión arterial. Ahí cuando va pasando la sangre por la aorta o por la carótida, esos sensores, ¿no? Esos vasoreceptores van a captar y enviar al cerebro, ¿no? La información de que la presión está alta, para que con la inhibición del centro vasomotor bulbar y o vagal mande essa informação ao cerebro, ¿ya? Al tracto solitário del bulbo raquídeo. Aí temos, ¿qué hace? Diminui a frequência cardíaca, diminui a resistência periférica e o gasto cardíaco para disminuir a pressão arterial. Siguiente, por favor. Los quimiorreceptores son células quimiosensibles localizadas en los cuerpos aórticos y carótidos que tienen una adecuada irrigación sanguínea y les permite detectar modificaciones en la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y hidrógeno. Siguiente, por favor.
Tenemos aquí receptores de baja presión. Son reflejos auriculares de las arterias pulmonares que tienen receptores de estiramiento llamados receptores de baja presión. Va a suceder en el hipotálamo, ¿no? Ahí tenemos el HDA, que sería la hormona antidiurética, que va a hacer una menor reabsorción de H2O, vai aumentar o volume da aurícula e vai diminuir a resistência periférica total. Já? Vai diminuir a resistência periférica total. Aí temos o maior número, o maior volume sanguíneo, menor gasto cardíaco e uma consequente diminuição da pressão arterial. Próximo, por favor. Aqui nós temos a resposta química do sistema nervioso central. Se estimula com cifras de pressão menores de 60 milímetros de mercúrio. Su maior grado de estimulação é a PA de 15 a 20 milímetros de mercúrio, convirtiendo-se em controle de urgência da PA. Isso sucede até o último minuto. Cada ciclo respiratório pode, a PA aumenta e diminui de 4 a 6 milímetros de mercúrio em forma ondulatória, ondas respiratórias da PA. Por favor. Mecanismo nervioso de ação intermédia. Minutos. Vasoconstrição do sistema renina-angiotensina, relaxação dos vasos induzidos por estresse, movimento de líquidos através das paredes capilares, vasoconstritor, adrenalina, noradrenalina e vasoconstritor, vasopressina. Vasoconstrição por sistema renina-angiotensina. Dato histórico seria, em 1898, Bergman encontrou o extrato de riñón que contenía renina. Em 1934, Goldblatt, al contraer la arteria renal, se producía hipertensión por la liberación de renina. En 1950, los dos tipos de angiotensina, 1 y 2, nosotros podemos hacer así. A renina es producida ahí a nivel de los riñones. Y esa producción ella es activada cuando la presión arterial está muy baja. Entonces el riñón pone en acción sus células especializadas, justaglomerulares. ¿Por qué? Porque está cerca de los glomérulos. Ele vai produzir a renina, que vai produzir, vai incentivar, vai produzir a angiotensina 1, né? Que vai, juntamente com o angiotensinógeno, converti-la em angiotensina 2. Ou seja, esse mecanismo vai alterar, vai aumentar a pressão arterial. Seguinte, por favor. E hacer vasoconstricção. Relaxação de vasos induzidos por estresse. Quando a PA é alta, distende os vasos sanguíneos. Os vasos tendem a normalizar-se, pode servir como um sistema de tapão que regula a pressão por minutos. Seguinte. Movimento de los líquidos através de los capilares. Quando a pressão arterial diminui, ingressa líquido do espaço tisular à la circulação. Isso aumenta o vaso sanguíneo e a PA, lo que normaliza a função hemodinâmica. Como pode ver, há fluxo sanguíneo, não? E essa pressão hemodinâmica, temos o ingresso da pressão osmótica através do líquido intersticial. Seguinte, por favor.
Essa é uma diapositiva bem interessante. Mecanismo vasoconstritor de noradrenalina, adrenalina. Quando existe um descenso da pressão arterial, estimula o sistema nervioso simpático. Tem que acordar-se que o sistema nervioso simpático sempre vai trabalhar para aumento da pressão arterial. Ou seja, ele vai estimular a adrenalina e noradrenalina. A noradrenalina em 80% e a adrenalina em 20%. Isso vai ser estimulado, né? E vai ser produzida em las suprarrenales para que haja provoque efeitos de estimulação simpática para que haja um aumento da pressão arterial. Seguinte, por favor. Mecanismo nervioso de ação a largo prazo. Mecanismo de diuresis e natriuresis por pressão. Sistema renina, angiotensina e aldosterona. Sistema calicreína, quinina e sistema de las prostaglandinas. Siguiente. Lo que nosotros tenemos que saber, que diuresis es la secreción de orina que es producida por los riñones. Y natriuresis sería el proceso de excreción de sodio en la orina a través de la acción de los riñones. ¿Cómo comienza? Comienza su acción entre 3 a 4 horas de la variación de la presión arterial y se va haciendo más efectiva en días y semanas hasta que la presión regrese a su estado normal. O sea, un proceso que no es rápido, pero a medida que el tiempo va pasando, va normalizando. Aí, como tem um aumento do APA, aí temos perda de líquido extracelular por maior eliminação de água e sales, diminuição do volume sanguíneo, diminuição do volume venoso, do retorno venoso, diminuição do gasto cardíaco, autorregulação vascular e diminuição da resistência vascular periférica total. E a diminuição da pressão arterial. Seguinte. Bem, aqui nós temos o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Como eu disse anteriormente, o riñón vai produzir células, tem suas células especializadas, que são células justaglomerulares, que vão produzir a renina, que em conjunto com angiotensinorreno, que é produzida no hígado, vai produzir a angiotensina 1, que juntamente com a ECA, não? Vai produzir a angiotensina 2, que vai produzir a vasoconstricção, que vai estimular, né? E vai incrementar a pressão arterial, ou seja, vai elevar a pressão arterial. Ou seja, quando existe os vasoreceptores diminuem a pressão arterial, o riñón não vai vai emitir uma resposta. Eu necessito trabalhar, pero necessito de líquidos. Então, qual é sua resposta? É poner em ação as células justaglomerulares, produzindo renina, não? Que em conjunto com angiotensinorreno vai produzir a angiotensina 1, com a ECA, que seria que vai produzir a angiotensina 2, estimulando a vasoconstricção, para incrementar a pressão arterial e aumentar o volume sanguíneo, que seria a volemia, né? E isso também é um produto relacionado com a glândula suprarrenal, que também vai produzir a aldosterona, que reabsorve, não? Que vai reabsorver o sódio e a água, principalmente para aumentar a volemia. Seguinte, por favor. Rol de riñón en la hipertensión sal sensible. Dano túbulo intersticial adquirido, período pré-hipertensivo, adulto jovem,
descarga episódica centrales de catecolaminas, hiperatividade sistêmica renina-angiotensina, seria a adquisição de hábitos dietéticos, dieta hipersódica, dieta hipossódica, que seria reduzida em sal. Ou seja, o que temos que entender acá? Se eu sou uma pessoa que não me alimento de maneira adequada e minha dieta tem bastante sódio, obviamente vou ser hipertensivo. Não tenho buenos hábitos. Estou arriba del peso. Provavelmente sou diabético. Então, vai haver a hipertensão aí. Se eu tenho uma dieta reduzida em sódio, ¿no? Em sal ou sódio, então vou ter uma normotensão, ou seja, minha pressão arterial vai ser normal. Em cambio, se não hago esses processos, obviamente vou ser hipertenso. Seguinte, por favor. Sistema calicreína, quinina. Calicreína, quinina, nós temos aí que a calicreína ele vai produzir o quinogênio, que vai produzir a calidina, aminopeptidasa e bradicnina. Esses são péptidos inativos. Isso a nível de los riñones. Isso vai trabalhar diretamente em la redução de la pressão arterial. Seguinte, por favor. ¿Qué es hipertensión arterial? Bien, según el primer Congreso mexicano, el primer consenso mexicano de hipertensión arterial, la hipertensión arterial sistémica es un padecimiento de etiología múltiple caracterizado por el aumento sostenido de las cifras de presión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio, aunado a un deterioro funcional y orgánico, con lesiones anatómicas de curso clínico variado e irregular, con predominio de vasos sanguíneos, corazón, riñón y cerebro. Según Port, la hipertensión arterial se refiere a un estado de elevación continua de la presión arterial dentro del circuito arterial. Siguiente, por favor. ¿Qué es hipertensión arterial? Según Barahona y Coase, la hipertensión es la elevación normal de la presión sanguínea por encima de los 90 milímetros de mercurio, la diastólica, y la sistólica de 140 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial en grupos etarios. En infantes, la presión normal sería 80-40, pero la hipertensión en infantes sería 90-60 milímetros de mercurio. En niños de 7 a 11 años sería de 110-60 milímetros de mercurio, la normal, y 120-80 la hipertensión arterial. En adolescentes de 12 a 17 años sería de 115-70 milímetros de mercurio, y la hipertensión para esa edad sería 130 o 80 milímetros de mercurio. En adultos de 20 a 45 años sería de 120 a 75 o 125 a 80 milímetros de mercurio. La hipertensión en esos casos sería valores de 135 a 90 milímetros de mercurio. La presión arterial normal en personas de 45 a 65 años sería 135 a 85 o 140 a 85 milímetros de mercurio. Pero la hipertensión sería 140, 90 o 160 a 95 milímetros de mercurio. Mayores de 65 años serían personas con una presión normal 150 a 85 milímetros de mercurio, y la hipertensión sería 160 a 90 milímetros de mercurio.
Siguiente, por favor. Ah, aquí nosotros, la hipertensión arterial, terminología. Marginal, la PA entre 140/90 y 160/95. La sostenida sería la PA por hora o días. La elevación ocasional de la PA. Acelerada, aumento presente de la hipertensión previa sin papiledema. Benigna, maligna, de acuerdo a la evolución y las complicaciones. Siguiente, por favor. Clasificación de la hipertensión arterial. Sería por cifras tensionales, por etiología y por lesiones orgánicas. Ahí nosotros tenemos ahí por cifras tensionales. La presión óptima, la presión arterial sistólica sería de menor a 120. La presión arterial diastólica sería menor a 80. La normal sería menor a 130, la sistólica, y menor a 85, la diastólica. La normal alta sería de 130 a 139, la sistólica, y 85 a 89, la diastólica. Y ahora hablamos de valores de hipertensión. Estadio 1 sería la ligera, ¿no? De 140 a 159, la sistólica. De 90 a 99, la diastólica. Estadio 2 sería la moderada, de 160 a 179, la diastólica. Y la sistólica sería de 160 a 179 y la diastólica sería de 100 a 109. Estadio 3 o severa, mayor a 180, mayor a 180 la sistólica, mayor a 110 la diastólica. Hipertensión sistólica aislada, mayor a 140 la sistólica y menor a 90 la diastólica. Siguiente, por favor. Clasificación por etiología. Tenemos ahí la hipertensión sistólica y diastólica, que sería la primaria esencial o idiopática, y secundaria. La presión sistólica, la hipertensión sistólica, un gasto cardíaco aumentado y desde la aorta. Siguiente. Nosotros tenemos aquí clasificación por lesiones orgánicas. La etapa 1 sería sin alteraciones. Primero tenemos ahí 2 o menos factores de riesgo, más de 2 factores de riesgo. Etapa 2, alteración de las siguientes algunas de las siguientes alteraciones sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo, estrechez focal o general de las arterias retinianas, proteinuria, aumento de la creatinina, mayor a 2 miligramos, y aterosclerosis vascular. Etapa 3, datos clínicos ou paraclínicos de infecção orgânica. Angina de peito, infarto do miocárdio, isquemia cerebral, acidente vascular cerebral, encefalopatia, exudado de hemorragia papilidema, insuficiência renal crônica, aneurisma dissecante ou oclusão arterial. Seguinte. Que fatores influenciam hipertensão arterial, factor de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influencian la presión arterial y que van a causar hipertensión arterial? La edad, como nosotros sabemos, y como miramos anteriormente en los valores, ¿no? Según las edades, el sexo, la raza, la herencia y la ingesta de café. Tenemos otros factores de riesgo, sería la obesidad, el colesterol,
estilo de vida, maior ingesta de sódio, estava aqui. Como, como detectar o dano do órgão blanco em pacientes com hipertensão arterial? No cerebro seria, a ajuda diagnóstica seria a ressonância magnética do encéfalo, hallazgo seria câmbios na matéria blanca, microinfartos salientes, microhemorragia, atrofia cerebral, no, observação não recomendada de rotina, salvo que se evidencie transtorno neurológico, declinação cognitiva ou perda de memória.